pues una vez más lo comparto para fortalecer este mensaje en nuestras vidas. Y bueno, ahora sí vamos a ponernos de pie, ya descansó un ratito más y vamos a abrir las escrituras para adentrarnos a lo que esta noche vamos a ver. Vamos a abrir nuestra escritura en Primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, verso 1. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Aleluya. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Vamos entonces a ponernos primeramente las manos de Dios y pedir que la dirección de su Espíritu esté sobre nosotros. Padre Celestial, en tu nombre, Señor, abrimos las escrituras y te pedimos, Señor, que esta noche nos enseñes, que esta noche, Señor, nos ilustres a través de tu palabra, Padre Celestial, desde el más pequeño hasta el más grande, Padre, que podamos recibir, podamos llevar ese conocimiento, podemos llevar esa enseñanza en nuestra vida, podamos crecer en ese conocimiento en tu palabra, Padre. Oh Señor Dios de los ejércitos celestiales, derrama de tu Espíritu Santo sobre nosotros y reprende todo cansancio, todo sueño, todo espíritu de sueño, Padre Celestial, toda distracción que en esta hora quiera intervenir en tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos. Padre, aviva nuestros corazones en tu palabra. Enciende esa llama en nuestros corazones en tu palabra. Que a partir de este momento, Señor, nuestro espíritu pueda conectarse con la esencia de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Bien, vamos a leer Primera de Pedro capítulo 2 verso 1 y verso 2. Dice: desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Aleluya. Vamos a tomar nuestro asiento pues y vamos a abrir nuestra mente y nuestro corazón a esta palabra de esta noche. Como en todo, ¿verdad? Como en todo, en toda área de nuestra vida, desde el área humano, desde como humanos, como personas que somos, nacemos, crecemos, vamos conociendo la vida, vamos conociendo las áreas de la vida, maduramos, después pues vamos envejeciendo ya con cierta experiencia, como también en el estudio, ¿verdad? Vemos que cuando alguien ingresa al estudio desde el preescolar, desde que el niño entra al preescolar y después ya pasa a la primaria, después a la secundaria, después a la preparatoria, a la universidad, después al doctorado y así.
Pero todo eso conlleva etapas, tanto en una y en otra áreas de nuestra vida, lleva etapas, ¿no? De nuestra vida. De tal manera que cuando ingresamos nosotros a este mundo, ingresamos como niños, pero cuando salimos de este mundo, cuando ya partimos de este mundo, ya partimos con, pues ya con la experiencia de lo que vivimos en esta vida. Entonces, y lo mismo sucede cuando ingresamos al estudio, ¿verdad? Entramos sin conocer, sin conocimiento, pero conforme van pasando los grados, los años, nosotros vamos adquiriendo ese conocimiento, lo que nos van enseñando. Y de tal manera que cuando salimos de la universidad, pues no es lo mismo que cuando estábamos en la preparatoria, cuando estábamos en la secundaria, cuando estábamos en el kinder, ¿verdad? Sino que en todo tiene que haber un crecimiento, un crecimiento. Y lo mismo nos habla la palabra de Dios. Cuando somos introducidos en el camino del Señor, venimos con la ignorancia, con muchas cosas que ignoramos en las cosas de Dios. Cuando recién comenzamos en el camino de Dios, parte de lo que viene es el desconocimiento. Pero a medida que nosotros vamos creciendo, vamos adquiriendo el conocimiento, la madurez y cada una de esas etapas de nuestra vida, hasta que llega un punto, ¿verdad?, donde alcanzamos un conocimiento que viene primeramente de parte de Dios, no de nosotros, pero que viene de parte de Dios. Y ese conocimiento nos ayuda a enfrentar las situaciones o las circunstancias que nos vienen día a día en nuestra vida. Entonces, viendo esta parte, que tanto, como decía, una vez que somos introducidos a este mundo, venimos con esa idea de, o Dios así nos creó con esa idea de nacer de niños, porque tan fácil es que hubiésemos aparecido así de la nada, pero Dios permite que nazcamos de nuestra niñez para que a través de esa inocencia crezcamos, conozcamos y ya todo va a depender de la influencia que tuvimos en nuestra niñez para saber decidir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y bueno, lo mismo pasa cuando somos introducidos en el camino del Señor. Dios nos introduce a algo que no conocemos, algo desconocido. Amén. Algo que es nuevo para nosotros. Pero a medida en que nosotros vamos creciendo, vamos madurando en nuestra vida espiritual, vamos descubriendo los planes de Dios en nuestra vida. Pero, ¿qué dice el apóstol San Pedro aquí? Que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Que deseemos, ¿verdad? Dice que lo anhelemos, que lo deseemos. Y pues aquí primeramente nos habla de una intención de nosotros, de desear ese alimento, esa leche espiritual en nuestra vida. Pero algo que también tenemos que saber es de que no siempre vamos a ser alimentados de la leche, que no siempre vamos a ser alimentados con el mismo alimento espiritual. El apóstol Pedro aquí está hablando a quienes están iniciando en el camino del Señor, quienes están comenzando a adentrarse. De alguna manera el apóstol Pablo dice como niños recién nacidos.
como niños que van comenzando. ¿Qué tiene qué es lo que tiene que haber en nosotros? Como aquel niño que pues pide la leche hasta en la madrugada, a las horas de la noche, todo el día, a la hora que le da hambre. Ese niño tiene que de alguna manera pedir esa lechita, ¿verdad? Tiene que llorar y bueno, los que somos padres sabemos lo que es desvelarnos en la mañana, en la madrugada, para tener que darles la lechita porque pues no nos deja dormir. Y de esa misma manera el apóstol Pedro dice: así tiene que ser el Hijo de Dios. Cuando es introducido en el camino, tiene que desear esa leche espiritual no adulterada para crecer. Para crecer. Dios no se equivoca cuando Dios diseñó a la mujer para que la mujer pudiese amamantar a su hijo. Pero está probado científicamente que esa leche que la mujer proporciona a esa criatura le ayuda para contrarrestar muchas enfermedades desde su niñez, desde su niñez hasta que llega la adultez. Porque Dios así lo creó, Dios así lo diseñó, ¿verdad? Entonces, Dios no se equivoca en esa parte de nuestra vida. Tampoco Dios se equivoca cuando nos enseña a través de sus siervos que nosotros tenemos que alimentarnos de esa leche espiritual. De alguna manera tenemos que comenzar con la leche espiritual. No podemos tomar la palabra que ya es sólida antes de beber la leche espiritual. Tomar la leche espiritual. Tenemos de alguna manera que comenzar y no saltarnos esa etapa de nuestra vida, no saltarnos ese procedimiento de parte de Dios en nuestra vida. Tenemos nosotros que desear la leche espiritual, la cual nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a madurar en nuestra vida. Y conforme pase el tiempo, nosotros vamos a crecer, madurar en el Señor. Pero así como también hay etapas en la vida, también hay etapas en nuestra vida espiritual. No siempre vamos a alimentarnos de la leche. No siempre. Ese es un tiempo de nuestra vida nada más. Si un niño, si un recién nacido, le damos leche, perdón, si una criatura le damos leche a una edad donde ya no lo necesita, donde ya no es necesario, ese niño no va a poder crecer porque ya necesita otro tipo de alimento. Entonces nosotros en nuestra etapa, en nuestra vida espiritual, de la misma manera, no siempre vamos a ser alimentados con esa leche. Esa es una primera etapa de nuestra vida. Pero ya tiene que llegar un momento donde nosotros ya vamos a alimentarnos de lo sólido. De lo sólido. Amén. Pero, ¿qué es lo que primero dice el apóstol Pedro? ¿Qué tenemos que desechar? Toda malicia. Diga conmigo, toda malicia. Fíjense ustedes que para que la leche haga efecto en nuestra vida, tenemos que desechar toda malicia de nosotros. No puede la palabra ser efecto en nuestra vida si no desechamos todo lo malo de nosotros. Tenemos que quitar de nosotros todas esas costumbres, todas esas acciones, todo aquello que es malo delante de Dios. Amén. Tenemos que renunciar a todo
lo que es malo delante de Dios. Por eso dice, desechen toda malicia, todo lo malo, todo lo que Dios no le agrada. Para que la leche espiritual haga efecto, tenemos que desechar todo lo malo. Dice, desechen toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. Nosotros no vamos a poder disfrutar o no vamos a poder absorber los nutrientes de la leche espiritual si no desechamos esto de nuestra vida. Es la razón por la cual muchas veces no maduramos en nuestra vida espiritual, no crecemos y siempre estamos en la misma situación, en la misma condición. No crecemos en nuestra vida espiritual y siempre estamos tomando leche espiritual. Siempre estamos alimentándonos de leche a pesar de que ya no lo necesitamos. Ya no lo necesitamos. Ya deberíamos de estar en otra etapa de nosotros. Ya deberíamos de avanzar un paso más hacia adelante. Pero muchas veces no avanzamos o no pasamos la primera etapa de nuestra vida. ¿Por qué? Primeramente, porque no desechamos esas áreas de nuestra vida que forzosamente tienen que ser. Entonces es malicia, engaño, hipocresía, envidia y todas las demás detracciones, ¿verdad? Tenemos que desechar todo eso para que los nutrientes de la leche espiritual hagan efecto en nosotros. Amén. Para que los nutrientes, una vez más, para que los nutrientes de la leche espiritual hagan efecto en nuestras vidas. Gloria al Señor. Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, ciertamente el apóstol Pedro está hablando en una primera etapa de nuestra vida, en una primera etapa de nosotros. Pero eso no quiere decir que siempre vamos a estar tomando leche, ¿verdad? No, tenemos que madurar. Diga conmigo, madurar. Amén. Tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Vamos a ver otro pasaje en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3. Y vamos a ver el verso capítulo 3, verso 1. Fíjense que aquí el apóstol Pablo le está escribiendo la carta a la iglesia de Corintios. ¿A quién? A la iglesia de Corintios, ¿verdad? Ya es una iglesia, no sabemos cuántos años ya llevaban, pero ya era una iglesia formal. Ya era una iglesia formalizada. Pero miren cómo Pablo les habla a esta iglesia. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Y les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Una vez más, Pablo está hablando con una iglesia, con la iglesia de Corintios. De alguna manera les está exhortando y diciéndoles, no pude hablarles como personas maduras espiritualmente, sino que tuve que hablarles como niños. ¿Cómo? Como niños. Tuve que darles leche todavía, porque la comida sólida todavía no son capaces de discernirla.
vemos nosotros que Pablo está hablando con una iglesia que no ha crecido, una iglesia que es niño toda su vida, es niño. Y ya el niño ya tiene 5 años y todavía quiere pecho de mamá, ¿verdad? O sea, no puede dar algo sólido porque no lo puede asimilar, no lo puede sobrellevar. Entonces, esto nos lleva a reflexionarnos cómo estamos nosotros. Amén. Nos tiene que llevar a una reflexión de nuestra vida y en qué etapa de nuestra vida nos encontramos. Gloria al Señor. ¿En qué etapa nos encontramos? Si todavía somos niños y estamos bebiendo la leche espiritual, ¿verdad? Hablando de aquellos que recién se están convirtiendo en el Señor, son nuevos en el camino del Señor y bueno, están aprendiendo cosas de la niñez espiritual. Pero habemos también quienes ya tenemos un cierto trayecto en el camino de Dios o ya tenemos cierto tiempo en el conocer al Señor, pero parece ser o pudiera parecer que no hemos alcanzado la madurez que Dios quiere que nosotros alcancemos. Amén. Y es ahí donde, así como Pablo le exhortó a la iglesia de Corintios y le dijo: no pude hablarles, yo quería hablarles de otras cosas, yo quería hablarles algo que les ayudara a nutrirse más, quería llevarles algo diferente, pero no pude hacerlo. Tuve que hablarles como se le habla a los niños chiquitos. ¿Y cómo se le habla a los niños chiquitos? ¿Verdad? Ay, pobrecito, no te vayas a lastimar, no te vayas a caer. Viene el niño chiquito: mira, mamá, ay, sí, pobrecito, déjale hecho salivita, ¿verdad? Y ya estás, ya se va el niño bien contento, ¿no? Porque ya es un niño, ya logró su objetivo, ya papá, mamá ya lo consintió. Es una etapa y es normal en nuestra vida. Y es normal en nosotros. Los niños necesitan ese cariño. Pero no siempre vamos a estar así, ¿verdad? Imagínense usted que tiene un hijo ya de 20 años y cada que le pase algo tenga que correr con usted y con papá y con mamá y decirle: mira esto, mira lo otro. No es normal, ¿verdad que no? No es normal, porque ese niño ya creció, ya tiene que enfrentar las consecuencias, tiene que afrontar sus propios problemas. Gloria al Señor. Entonces no es normal que corra con mamá, que corra con papá para que le solucione la vida. No es normal. Lo mismo nos sucede en el camino del Señor. Nosotros tenemos la responsabilidad de crecer. Diga conmigo: de crecer. Y no de ser niños siempre. Pablo está hablando con una iglesia que no ha crecido, que no ha madurado, que sigue siendo como niños. Que sucede algo, ay, háblenle al apóstol Pablo, háblenle al apóstol Pedro, ¿verdad? ¿Qué está pasando en la iglesia? Es que esto, es que lo otro. ¿Por qué no se ha alcanzado esa madurez? ¿Por qué? Porque no han dejado de ser niños todavía. Porque no han alcanzado esa madurez en su vida. ¿Por qué? Porque no se han permitido crecer en el camino del Señor. Entonces, Pablo está de alguna manera, es una carta donde Pablo dice: no puede ser esto. No puede ser que yo ya tenía que hablarles de otra cosa, pero tengo que hablarles como niños espirituales. Entonces dice: les di a beber leche y no comida sólida o vianda, dicen otras versiones, porque aún no son capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales.
Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, no son carnales, no andan como los hombres. Volvemos a la carta del apóstol Pedro. ¿Qué tenemos que desechar? Toda malicia. ¿Qué más? Todo engaño. ¿Qué más? Toda hipocresía, ¿verdad? ¿Qué más? Envidias. Tenemos que desechar todas esas áreas en nosotros para poder crecer. Entonces, Pablo está viendo una iglesia que todavía tenía envidia, que todavía tenía celos, contiendas, disensiones. Ay, es que yo mejor le voy a Pablo. No, yo mejor le voy a Apolos, dice. Yo mejor. Y Pablo dice, bueno, es que no han madurado, no han crecido, porque no han desechado toda malicia de sus corazones, porque no han comenzado por donde tenían que comenzar. Y aún siguen siendo niños, y aún siguen requiriendo de la leche y no maduran. Tienen que madurar, dice el apóstol Pablo. Y no puedo darles otra cosa mientras ustedes no maduren. Fíjese que aunque nosotros quisiéramos que Dios ya nos lleve a otro nivel de conocimiento, pero si no pasamos esa etapa, Dios no nos va a dar más. Dios no va a traer más a nosotros. Dios no va a revelarnos más si no pasamos esa etapa de nuestra vida. Amén. Tenemos que pasar esa niñez espiritual. No siempre vamos a tomar leche. Gloria al Señor. No siempre. Tenemos que pasar esa etapa de nuestra vida para que podamos nosotros ahora sí recibir del Señor lo que viene. Amén. Pero una vez más, por eso el apóstol Pedro comienza diciendo: desechen la envidia, desechen todo lo malo, desechen el engaño, desechen la hipocresía, ¿verdad? Desechen todo eso para que el alimento, la leche espiritual haga ese efecto y ustedes vayan creciendo, de tal manera que va a llegar una etapa de su vida donde ya no van a tomar leche, donde ya van a requerir el alimento sólido en sus vidas. Amén. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces les decía, como todo en la vida, nosotros nacemos desde chicos y crecemos, maduramos, ¿verdad? Y partimos de este mundo, pero quien parte de este mundo dice: mire, tanta sabiduría que se llevó, tanto conocimiento. Así es nuestra vida espiritual. Gloria al Señor. Entonces, Pablo está hablando con la iglesia de Corintios, una iglesia que no crecía, una iglesia que seguía siendo niños en su modo de pensar, niños en su modo de ser. Ahora vamos a ver el libro de Corintios en el capítulo vamos a ver, Hebreos, en el capítulo 5. Nada más déjenlo encuentro. Es que esta Biblia ya se me deshojó y ya está saliendo en cachitos. Bueno, capítulo 5, y vamos a ver el verso 12. Muy bien, el escritor a los hebreos, que de alguna manera no sabemos quién es, pero se le atribuye al apóstol Pablo por la forma de hablar,
Dice Hebreos capítulo 5, vamos a leer el verso 11 y en adelante. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír. Porque habiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, fíjense, ¿después de qué? De tanto tiempo. Ya tenían que ser maestros, ya tenían que enseñar a otros después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo en el camino del Señor tenemos que enseñar. Tenemos que ser maestros. Tenemos que enseñar a otros, ¿verdad? Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Vemos cómo estas escrituras que estamos viendo, tanto el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y el escritor a los Hebreos, concuerdan entre sí. Que en cierta manera nosotros tenemos que llegar a un momento donde tenemos que crecer, sí o sí, no hay más. Tenemos que madurar, tenemos que crecer. Entonces, una vez más, estamos viendo que Pablo le está hablando por medio de la carta a los Hebreos la importancia de dejar de ser niños, la importancia de dejar de beber leche. Dice, porque debiendo ser maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Wow. Amén. Todo aquel que participa de la leche, amén, ¿qué tenemos que dejar? La leche. Ciertamente el apóstol Pedro dice, deseen como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, pero esa es la primera etapa de nuestra vida. Tiene que llegar un momento donde nosotros tenemos que madurar en nuestra vida y ya va a ser necesario otro tipo de alimento. Amén. Tal como el apóstol Pablo se decía a la iglesia de Corintios. Entonces, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Por qué es inexperto? Porque es niño. Amén. Porque es niño. No ha alcanzado la madurez. No se ha abierto la mente todavía para poder madurar y para poder absorber lo que es sólido y lo que nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual. Amén. Verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Amén. El alimento sólido, una vez más, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento, en el bien y en el mal. ¿Qué es lo que nos ayuda? ¿Qué es lo que nos ayuda cuando nosotros crecemos? Vemos en la etapa, en la niñez, que ese niño no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Un niño que pues recién nacido, después toma leche, va creciendo, ese niño no sabe. Ese niño puede salir a la calle y puede cruzar la calle. Él jamás va a pensar que
un auto va a venir y lo va a atropellar, ¿verdad? El niño puede tomar algo y tomárselo y echarlo a la boca, y él no sabe que eso que va a tomar le puede hacer daño, porque no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Pero conforme pasa el tiempo y conforme ese niño va creciendo, va adquiriendo conocimiento y conciencia, de tal manera que ese niño va viendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo mismo tiene que suceder en nuestra vida espiritual. De tal manera que cuando nosotros vamos creciendo en el conocimiento del Señor, vamos madurando, y como dice el apóstol Pablo, nuestros sentidos se van ejercitando. Ya no somos ese niño, ya no somos esos niños que fácilmente tropiezan, fácilmente caen, fácilmente cometen alguna situación, ¿verdad? Ya no somos esos niños, ya somos niños que ya por la madurez, por el crecimiento, hemos nosotros de alguna manera ejercitado nuestros sentidos de tal manera que hemos llegado a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Amén. Y es como llegamos a la madurez. Cuando una persona tiene esa madurez de parte de Dios, ha llegado a ejercitar esos sentidos de tal manera que sabe discernir cuando algo está mal en su vida, cuando algo viene mal, cuando un peligro, cuando algo acecha en su vida. Amén. Porque ha ejercitado esos sentidos espirituales y ya no fácil cae, ya no fácil. Por eso Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corintios y le decía: ustedes son niños todavía, porque no han ejercitado esas áreas en su vida que les ayudan a discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué digo que son niños? Dice Pablo, porque todavía están pensando que por ser seguidores de Pablo, por ser seguidores de Apolos, porque hay distinción entre ustedes, porque hay celos y contienda entre ustedes, eso da a entender o manifiesta una niñez en ustedes, dice Pablo a la iglesia de Corintios, no a esta iglesia, a la iglesia de Corintios, ¿verdad? Le dice, ustedes manifiestan esa niñez o manifiesta esa inmadurez por cómo se comportan. Porque aquel que tiene los sentidos bien ejercitados saben lo que es bueno y lo que es malo. Sabe discernir las cosas que le hacen bien. Amén. Ya sabe absorber el alimento sólido. Gloria al Señor. Entonces Pablo nos enseña, o la palabra de Dios de parte de sus siervos, y creemos que Dios usó a sus siervos. La palabra de Dios dice que tenemos que fundamentar nuestra fe en los apóstoles y profetas, edificados sobre el fundamento de la fe de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo Jesús mismo, ¿verdad? Entonces creemos que Dios usó a estos siervos de Dios para que la iglesia alcanzara ese conocimiento. De hecho, dicho sea de paso, lo dice en Efesios capítulo 4, que vamos a ver. Efesios capítulo 4, verso, ahora les digo. Capítulo 4, verso 11. Dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos. Diga conmigo: hasta que todos lleguemos. Fíjense que nosotros tenemos que llegar a una madurez. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. ¿A dónde tenemos que llegar? O sea, nuestro punto a alcanzar es Cristo Jesús. Tenemos que alcanzar, llegar a la estatura y a la medida de Cristo, lo cual es, todavía estamos chaparritos todavía no alcanzamos a llegar. Pero ¿qué tenemos que aspirar? Bueno, dice Pablo, no lo digo yo. Amén. Si lo dice así o no lo dice así, o estoy tergiversando las escrituras. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Oiga, usted no va a crecer a la medida del pastor, se va a quedar chaparrito como yo. Usted no va a querer alcanzar al pastor, no va a alcanzar, usted va a tener que mirar a Cristo. Y al llegar a la estatura y a la medida de Cristo, lo cual todavía no, nos falta mucho todavía. Pero Pablo dice, ese es el objetivo. Cada uno tiene que mirar, cada uno tiene que crecer, tiene que llegar a esa madurez, tiene que llegar a la estatura y a la medida de Cristo. Pero sigue diciendo, para que ya no seamos ¿qué? Niños. Una vez más, para que ya no seamos niños, fluctuantes. ¿Qué es fluctuantes? ¿No se ha dado cuenta que los niños, son, tienen un cambio de ánimo muy repentino? ¿No? Mire, usted ponga a dos niños a jugar y están jugando, pero después se pelean, pero después se vuelven a contentar y vuelven a seguir jugando. O sea, es fluctuante que está arriba, está abajo, está arriba, está abajo, ¿no? Los niños. Pablo dice, para que ya no estén de alguna manera arriba, abajo, de alguna manera tienen que llegar a una etapa, una estabilidad en su vida, estabilidad en ustedes, para que ya no sean como niños fluctuantes, llevados por doquiera y por todo viento de doctrina, por la estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia y las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Amén. Entonces vemos ahí la importancia de nosotros alcanzar esa plenitud, alcanzar esa madurez en nuestra vida, lo cual pues cada uno de nosotros sabe en qué etapa de la vida nos encontramos. Pero esta noche, precisamente esta palabra es para hacernos reflexionar en dónde estamos. No nos conformemos en la etapa donde estamos. No nos conformemos. Usted sabe en dónde está. Usted sabe en qué etapa en su vida espiritual está. Pero el llamado que hoy les hago en el amor de Cristo Jesús es de que nosotros nos autoevaluemos y veamos en qué etapa estamos en nuestra vida. No sea que nos encontremos en la etapa de la niñez, cuando ya deberíamos de ser maestros, cuando ya deberíamos de alcanzar esa etapa de nuestra vida que Dios quiere que nosotros alcancemos. Conforme pasen los años en nuestro caminar en el Señor, nosotros tenemos que ir madurando, tenemos que ir creciendo. Amén. No es lo mismo cuando llegamos al camino del Señor
nuevecitos, 1 año, 2 años, 3 años. No es lo mismo esa etapa cuando ya llevamos 5 años. Cuando llevamos 5 años en el camino del Señor, ya llevamos una madurez. Cuando llevamos 10 años, ya estamos alcanzando otra etapa. Cuando ya estamos en los 30 años en el camino del Señor, no, ya estamos, ya deberíamos, dice Pablo, ser maestros. Amén. Y enseñar a otros. Gloria al Señor. Entonces cada uno de nosotros sabe, porque aquí no va a depender de la edad de nuestra vida, sino va a depender desde el día en que conocimos al Señor, desde el día en que le entregamos nuestra vida al Señor. Todo ahí va a depender, porque de ahí partimos. De modo que si alguno está en Cristo, de ahí partimos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Y las cosas viejas pasaron y todo lo demás ha sido hecho nuevo. Es decir, comienza una nueva etapa de nuestra vida, pero no se debe de quedar ahí. Tenemos que alcanzar la medida y la estatura de Cristo. Amén. Ese es lo que tenemos que aspirar, alcanzar. Colosenses, terminamos. Colosenses capítulo 3, en el verso 9. Perdón, hermanos. Voy a vamos a cambiar de texto. Es 1:9, Colosenses 1:9. Bueno, dice ahí atrás: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder y conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Amén. Bueno, hermanos, termino con este pasaje, porque el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosenses, una iglesia que probablemente él ha visitado, y probablemente la iglesia recién comienza en los pasos del Señor. Y bueno, él dice en esta carta que su sentir es orar por ellos. Su sentir es pedirle a Dios por ellos, para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual, para que la iglesia pueda caminar como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Diga conmigo: creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, el propósito de Dios en nuestra vida es que crezcamos. Amén. Y no nos quedemos en la etapa que nosotros llegamos. Esto no estamos exentos de que nos suceda. Le sucedió a la iglesia de Corintios, probablemente a la iglesia en los hebreos, en el pueblo de Israel,
porque Pablo dirige la carta a ellos, a los hebreos, le dirige la carta a la iglesia de Corintios. Entonces ellos de alguna manera se habían quedado estáticos en un modo de vivir espiritualmente. Nosotros no estamos exentos a que esto nos suceda, que no nos suceda. De alguna manera tenemos que ver o hacer un autoanálisis en nuestra vida, porque el objetivo de Dios o el propósito de Dios es que nosotros crezcamos en el conocimiento de Él. Ese es el propósito de Dios. Por eso el interés de Pablo por la iglesia de Colosenses. Y yo voy a orar por ustedes para que Dios les envíe sabiduría, inteligencia espiritual, para que ustedes puedan andar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y dice, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, lo que Dios quiere de su iglesia es que crezcamos en el conocimiento de Él. Amén. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Gloria al Señor. Entonces nos toca a nosotros autoevaluarnos en qué etapa nos encontramos en esta noche o hasta este día. ¿Dónde estamos nosotros parados? Eso lo deja Dios a nuestra conciencia. Eso lo deja Dios a nosotros, ¿verdad? Y cada uno de nosotros puede autoevaluarse en qué etapa se encuentra. Gloria al Señor. Y a partir de esa etapa donde usted se encuentra, bueno, decirle a Dios: Señor, pues yo creo que estoy en un momento donde me he quedado estático, no he crecido, no he avanzado. O Señor, estoy comenzando y ayúdame a madurar, ayúdame a crecer, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros nos toca reflexionar en qué etapa de nuestra vida nos encontramos. Amén. No sea que conforme pasen los días, los años, nosotros no crezcamos. Amén. Entonces les decía, pasó con la iglesia de Corintios, puede pasarnos con nosotros. Confiarnos que estamos bien, que estamos creciendo, pero la realidad es que no estamos creciendo, iglesia. Gloria al Señor. Y nosotros tenemos que reflexionar nuestra vida día con día. Ese es el llamado en el amor de Cristo. Hoy vamos a pedirle a Dios que nos ayude a discernir en qué etapa nos encontramos en nuestra vida. Amén. Vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdame a discernir cómo estoy yo ahora. ¿En qué punto me encuentro del crecimiento? Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Aleluya. Amén. Muy bien. Amén. Padre celestial, usted conoce nuestros corazones, Señor, y el trayecto de nuestra vida desde que te conocimos. Padre, usted sabe, Señor, cómo hemos crecido hasta el día de hoy, o si hemos crecido o si no hemos crecido. Usted nos conoce perfectamente. Oh Padre celestial, en esta noche te pedimos que nos ayudes. No queremos quedarnos como niños. No queremos estar en esa etapa siempre. Es bonito la niñez. Es hermosa la etapa de la niñez. Pero no siempre vamos a estar ahí. No siempre vamos a estar en esa etapa. Oh Padre celestial,
Enséñanos y ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a autoevaluarnos. Ayuda a tu iglesia, Padre, a autoevaluarse. Ayúdalo, Señor, y ayúdanos, porque podemos vivir años, pero no crecer. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Vamos a orar, iglesia. Levanta tus manos. Vamos a orar. Levanta tus manos. Dile a Dios ahí donde estás: Señor, ayúdame a reconocer. Dile al Señor ahí donde estás: Señor, ayúdame a reconocer. Abre tu corazón, abre tus labios. Dile al Señor: ayúdame a evaluarme en qué etapa estoy. Y si tú hoy quieres crecer, si hoy decides decir: ya no quiero estar en ese lugar, yo quiero crecer, hoy vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdame a crecer. Levanta tus manos, levanta tu oración, levanta tu oración, levanta tu oración. Abre tus labios. Abre tus labios ahí donde estás. Abre tus labios. Dile al Señor: no te quedes callado. ¿Sabe? El enemigo quiere cerrar nuestra boca, nuestros labios. No quiere que lo abramos. No quiere que confesemos a Dios nuestros defectos. Él no quiere que confesemos nuestros defectos. El diablo ha querido callarnos por miles y miles de años. Por eso no calles. No calles. Es el momento de orar y de reflexionar, de decirle: Señor, ayúdame, ayúdame. Enséñame, Señor. Enséñame. Levanta tu oración, levanta tu oración. Clama, clama, clama. Vamos a clamar. Probablemente estemos como la iglesia de Corintios. Probablemente estemos así. Tengamos humildad para decirle a Dios: Señor, Señor, ayúdanos a crecer. Señor, no queremos ser como niños fluctuantes, llevados de un lado para otro. No, Señor. Aleluya. Este final es para reflexionar y para clamar a Dios. Para clamar a Dios, para clamar a Dios. Levanta tu oración. No te quedes callado, no te quedes callada. Aleluya, joven, no te quedes callado. No, que tus labios no cierren. Vamos a orar, vamos a orar. Aleluya, alabado sea tu nombre, oh Señor. Aleluya, 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 aleluya. Oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Oh Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Reprendemos, Señor, todo espíritu de mudez. Abre mis labios, Señor. Oh Padre celestial. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, alabado seas. Enséñanos a reconocer nuestros errores, Señor. Enséñanos a humillar delante de ti, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre celestial. Tú conoces, Señor, nuestra vida. Usted sabe cómo estamos. Usted sabe la etapa donde nos encontramos en nuestra vida, Señor. Aleluya. Y te pedimos, oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que nos ayudes, Señor, a reflexionar. Y nos ayudes, Señor, a humillar nuestro corazón, Padre, para poder partir de donde nos encontremos, para decir: una vez más voy a comenzar, una vez más voy a retomar el camino, una vez más voy a iniciar. Oh bendito Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Hoy te pido, Señor, por aquellos que están comenzando los primeros pasos en tu camino, Señor. Hoy te pido, Señor, oh Dios y Padre eterno, que pongas ese espíritu de sabiduría y de inteligencia sobre ellos, Señor, Padre, para que ellos puedan crecer en tu camino, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Oh Señor, así como dice en tu palabra, que ellos puedan desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que ellos puedan crecer en tu camino, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y a nosotros, Señor, que ya llevamos un tiempo, Padre, que ya llevamos una etapa en nuestra vida, Señor, ayúdanos, Señor, a retomar esa etapa de nuestra vida, Señor, y ayúdanos, Señor, a seguir creciendo, aleluya, en nuestra vida espiritual, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh Padre amado, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tú no nos llamaste, Señor, oh, para ser niños todo el tiempo. Nos llamaste, Señor, Padre, para crecer, para crecer, para crecer, para crecer. Oh Padre amado, hoy, Señor, estamos en tus manos, y en tus manos está esta iglesia, Señor. Oh, que podamos nosotros crecer, aleluya, aleluya, hasta aspirar, Señor, llegar a la estatura, a la medida de tu amado Hijo Jesús de Nazaret. Oh Señor, que ese sea nuestro objetivo, Padre, que ahí, Señor, pongamos nuestra mirada, oh Señor, a un varón perfecto, Padre celestial. Oh, aleluya. Yo sé, Señor, que a estas alturas donde estamos nos falta mucho todavía, Señor, Padre amado, pero enséñanos, Señor, Padre, cada día, Señor, a crecer, cada día, Señor, a dar un paso a la vez, Padre, para seguir creciendo, Señor, Padre, y no quedarnos, Señor, en la niñez, no quedarnos, Señor, aleluya, en la primera etapa de nuestra vida, y no seguir creciendo, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Trae un despertar en nuestros corazones, trae un deseo en nuestro corazón, Señor, aleluya, por alcanzar, aleluya, esa estatura, por alcanzar, Señor, esa medida. Padre celestial, trae ese anhelo en nuestro corazón, Señor, aleluya, para seguir creciendo, para seguir avanzando, aleluya. Trae ese anhelo en nosotros, Padre celestial. Oh, bendito Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aleluya. Aleluya, que nuestros jóvenes, Señor, aleluya, aspiren a ser como Cristo. Que nuestros jóvenes, Señor, aspiren, Señor, llegar a la medida, a la estatura de ese varón perfecto, Padre celestial. Aleluya, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, en tus manos estamos como iglesia, Señor. Padre, redarguye nuestros corazones, redarguye nuestro espíritu, Señor, Padre, para alcanzar, aleluya, para desear alcanzar, Señor, ese crecimiento en nuestras vidas. Gracias, amado Dios y Padre eterno. Gracias, oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque creo, Señor, que esta noche has hablado a nuestra vida, oh Dios, y nos has hecho reflexionar la importancia de crecer en nuestra vida. Gracias, gracias, amado Dios y Padre eterno. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta hora y te damos gracias. Amén, amén y amén. Aleluya. Alabado seas, alabado seas.